Bueno, hola, ¿cómo están? Para mí es un placer estar acá. Siento un poco de responsabilidad extra porque históricamente siempre fui invitado como panelista para hablar como emprendedor, con lo cual venía de una manera bastante desfachatada, sin nada preparado, a hablar de lo que se me ocurría en ese momento, que era parte de la esencia emprendedora. Y ahora, bueno, me invitaron como presidente de Endeavor, con lo cual me puse la corbata, fui al placar a ver si me quedaba alguna, para hablar más seriamente y darles oficialmente la bienvenida a esta 11ª conferencia de Endeavor de Emprender en Tiempos de Cambio. Y estoy seguro que por cada uno de ustedes que está acá debe haber otros 1000 o 10.000 que deben haberse enterado de la conferencia y que decidieron no venir. Entonces yo por lo menos estoy muy optimista. Esta fue nuestro récord de registración por sistema. Me contaba Ale Mayad, director ejecutivo de Endeavor, que fue la vez que mayor cantidad de inscriptos hubo a través del sistema en la historia de nuestras conferencias. Y eso para mí es un símbolo de esperanza espectacular, en el sentido de que, como les decía, por más que muchos se deben haber despertado, un día deben haberse enterado de la conferencia y deben haber dicho, ¿para qué voy a ir? La verdad que en este momento de crisis lo mejor es pensar que emprender no es posible, me quedo en mi casa pensando y criticando lo que pasa. Bueno, ustedes decidieron hacer algo distinto y eso es lo que creemos que puede hacer la diferencia en este país, que es que por cada 1000 o 10.000 que decidieron no venir, hay otros 1000 que son ustedes que sí decidieron venir y que decidieron enfocarse en ver qué es lo que pueden aprender, enfocarse en ver qué es lo que cómo pueden inspirarse mejor y cómo pueden, en último término, emprender mejor, qué es lo que la Argentina necesita. Siempre comparto una estadística, ya soy medio aburrido en compartirla, pero lo quiero hacer de vuelta, que es que hay evidencia por todos lados que demuestra que la creación de empleo viene a partir de la actividad emprendedora. 90% de la generación de empleo en todos los países desarrollados surge a partir de la creación de empresas por parte de emprendedores. Uno pensaría que son las grandes corporaciones, los mega conglomerados empresarios los que generan empleo. Bueno, cuando uno mira las estadísticas eso no es así. 90% de los empleos los generan los emprendedores, 90% de las innovaciones las generan emprendedores y por lo tanto si creemos en una Argentina mejor y apostamos a una Argentina del futuro, tenemos que pensar que el rol del emprendedor en la sociedad es crítico y es fundamental. Y para mí venir acá al Consejo, al cual estamos enormemente agradecidos por la oportunidad de hacerlo aquí por primera vez, me hizo acordar a mis épocas universitarias. Creo que literalmente confieso, a pesar de ser economista, la última vez que vine acá fue cuando era estudiante universitario, alguna conferencia de estrategia o de algo de ciencias económicas, y me hizo como viajar en el tiempo, me hizo acordarme de mi vida emprendedora cuando era joven. Ahora tengo 78 años, nada más no se nota, pero no, tengo 37, pero cuando tenía 25 decidí que quería emprender, dejé mi vida corporativa tranquila, segura, con un sueldo fijo todos los meses y decidí que me quería dedicar a emprender y con un socio y gran amigo, Santiago, decidimos crear OfficeNet. Me acuerdo que estábamos en enero del año 97, eso fue hace 12 años, en un depósito en Barracas, sin remera, muertos de calor, 40 grados, tratando de entender lo que era una abrochadora y cómo una abrochadora era distinto de una carpeta. Para ese entonces nos parecía que la abrochadora y la carpeta eran más o menos lo mismo. Después vimos que una abrochadora y una carpeta eran distintas y después vimos que bueno, había como 12 categorías de carpetas, carpeta con broche vaina, carpeta con broche clip y un montón de otras cosas que un día si quieren les doy una charla de modelos de carpetas. Y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy acá y todos mis compañeros de la universidad están de traje en microcentro, trabajando con un sueldo seguro y yo estoy acá emprendiendo, cuando en ese momento emprender era una locura total. Para darles una idea, yo había estudiado economía y con más que nada formación en negocios, no había escuchado la palabra emprendedor nunca en mi vida, o sea, no había hecho un plan de negocios nunca en mi vida y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Hoy pasaron 11 años, 12 años y hoy todos hablamos de lo que es ser emprendedor, todos vemos el emprender casi como una carrera profesional. Bueno, aunque les parezca increíble, hace 12 años no se hablaba de lo que es ser emprendedor. Y Santiago y yo éramos medio los bichos raros de nuestra camada de la universidad que decidíamos emprender y dejar el trabajo seguro. Y todo el mundo decía, bueno, uno emprende por necesidad, no por
por convicción. Más bien el emprendedor es aquel que se quedó sin trabajo y que para subsistir empieza un proyecto y trata de ver cómo puede ir capeando el temporal hasta que en algún momento tuvo suerte y el proyecto tomó una cierta envergadura. Eso es lo que es ser emprendedor. Bueno, en ese momento eso era lo que uno pensaba y por suerte Endeavor contribuyó muchísimo a cambiar esa manera de pensar, ese modelo mental, y nos ayudó a empezar a pensar que es posible emprender por convicción, que es posible convertirse en un profesional emprendedor, que uno tiene que formarse, que uno tiene que capacitarse, que para los buenos proyectos siempre hay capital, que uno puede mirar el mundo como el mercado y no solamente a la Argentina o al mercado local. Y cuando venía para acá pensaba un poco cuáles son, vamos a hablar mucho de cambio, de cómo lidiar con la crisis. Vamos a tener un panel espectacular donde los mismos emprendedores les van a contar cómo ellos están respondiendo frente a la crisis. Y lo que yo me propuse fue transmitirles 4 o 5 consejos personales sobre un poco cómo invitarlos a vivir esta vida emprendedora. Para ustedes que ya son emprendedores, cómo afianzar esto, y para los que no son emprendedores y están pensando si este es el momento de serlo, bueno, cómo reflexionar un poco sobre estas dimensiones y que con un poco de suerte esto los ayude a decidirse a emprender con mayor convicción. Y no voy a hablar de la crisis, voy a hablar simplemente, o del cambio, voy a hablar exclusivamente de la pasión de emprender y del entusiasmo de poder emprender. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que los emprendedores en general emprenden no porque quieren hacerse ricos, en general emprenden porque quieren ser dueños de su propio destino. Todos los grandes emprendedores que yo he conocido, por lo menos, hacerse ricos fue como una consecuencia inevitable de hacer lo que los apasionaba. Y yo veo a muchos emprendedores o algunos emprendedores que piensan en emprender exclusivamente porque están pensando en cómo llenarse los bolsillos de plata para después tomar margaritas en la playa. Y no digo que eso sea un objetivo equivocado, pero la pregunta es a dónde ponen el foco, dónde están poniendo la energía. Y lo que les puedo asegurar es que si el objetivo es simplemente ganar plata, lo que les va a pasar muy pronto es que se van a dar cuenta que el camino es más difícil de lo que pensaban, y entonces probablemente aquellos que estén encaminados simplemente pensando en ese objetivo se van a frustrar muy rápido, mientras que los que están haciendo esto porque están comprometidos con ser dueños de su propio destino, lograr la sensación de independencia y de placer de ser forjadores de su propio camino, los obstáculos les van a parecer una mancha más del tigre, un camino más en ese proceso de hacerse dueños de su propio destino. Así que los invito a que reflexionen a lo largo de estos 2 días acerca de cuando cierran los ojos y se acuestan en la almohada, qué es lo que los motiva, qué es lo que los entusiasma y qué es lo que los hace querer despertarse al día siguiente con ganas de ir a emprender. Así que esa es la primera reflexión que les quiero compartir.